¿Qué tal, Lick? Buenas noches, mucho gusto. Espero que estén bien, Fernanda y compañeras, Ligia, compañeros y todos los demás. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar, compañeros, con lo que nos corresponde el día de hoy. Bueno, inicialmente, buenas noches, Selvin, haciendo un recordatorio de lo que nosotros ya hablamos la semana pasada, ¿verdad? Jocelyn, buenas noches. Hablamos la semana pasada hemos venido hablando sobre el principio de legalidad, el principio de inocencia y el principio de publicidad. Y derivado de que hablamos del principio de inocencia, fue que hablamos de el proceso penal, la injusticia que representa que una persona guarde prisión muchos años, y que después de muchos años vengan y que un día le digan, señor, felicidades, usted ha sido favorecido con la libertad, váyase, Dios pues, pero ya estuvo 5 años preso, 6 años, 7 años, 8 años, y ahora ya, váyase pues, le abren la puerta, felicidades, saludos a la familia, ¿y qué? ¿Y qué pasó con los 8 años de su vida? Si recordamos el artículo 10 del Pacto de San José, el artículo 10 necesita que una sentencia para poder pedir indemnización. Entonces, esa es una desventaja. Una persona que estuvo 8 años presa le tocará ahora pedir una indemnización si es que llegó a sentencia. Si no llegó a sentencia, no hay sentencia. Entonces, tendrá que buscar otra forma, otra alternativa de que le recompensen 8 años de su vida que no se pueden recuperar. Y entonces por eso hablábamos la semana pasada de la necesidad de la esperanza que tenemos que ustedes hagan un buen trabajo honesto, responsable, en el marco del respeto a la ley cuando ustedes sean funcionarios. Y después hablamos de la publicidad. Y cuando hablamos de la publicidad, hablamos de que toda persona tiene derecho a saber lo que de ella conste. ¿Se recuerdan que ese es en el artículo 31 de la Constitución? Que yo les decía a ustedes, ¿cómo les dije que se llamaba ese derecho que está en el artículo 31, compañeros? ¿Cómo se conoce en la Ley de Acceso a la Información Pública? Será el habeas data. Exactamente, eso se llama habeas data. Así es el habeas data lo que está en el artículo 31. Entonces, de eso es lo que hemos venido hablando. Y también quiero hacerles referencia a esa parte. Ahora, nos quedamos, compañeros, en el artículo 356. Solo quiero poner una imagen, la imagen del proceso aquí para recordar. Que nos sirva para... Perdón, espérenme. Bueno, poner... Para recordar, para retomar el tema de la publicidad del proceso penal, solo quiero recordarles, compañeros, para que lo tengan, lo mantengamos presente, es que cuando hablamos de la publicidad, recordamos que en esta primera parte del proceso penal, vamos a ver, la primera parte del proceso penal, estamos hablando entonces en esta primera parte que cuando hablamos de esta, espérense, ahí está rebelde, esta cosa se me... Vamos a ver qué quiere. Cuando hablamos de la primera parte del proceso penal, debemos tomar en cuenta que esta primera parte, desde la primera declaración hasta la etapa intermedia, esta es la etapa de investigación, ¿va? Esta es pública. ¿Para quién dijimos que era pública, compañeros? ¿Esta es pública para quién? Para los interesados. Para las partes. Ese es el para las partes. Exactamente, Lisette. Es
El habeas data, ¿va? Es el artículo 31 y es el artículo 14. Es pública para las partes. Esta primera parte, que es lo que regula el artículo 314 del procesal penal. Ahora, diferente es la etapa esta, el debate oral y público. Este es diferente porque el debate oral y público se va a regir, veamos por el artículo 356, veamos el 356 y por el artículo 12 del procesal penal. Entonces, el artículo, el debate oral y público se va a regir, el debate oral se rige por los artículos, por el 356, que es el que tenemos acá a la vista. Vean cómo dice este artículo, el debate será público. Esto era lo que yo les decía la semana pasada, que ustedes pueden ir a la torre de tribunales, al 15º nivel y entrar a ver un debate, ¿verdad? El debate es público. Esta es la regla. La regla es que la administración de justicia a través del debate es público. Entonces, el debate será el principio que rige al debate en relación a la publicidad es que es público. Esa es la regla. Ahora, la excepción será esto, donde dice, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. Es decir, la regla es que el debate es público. La excepción es que en determinadas circunstancias se podrá hacer a puerta cerrada. Por ejemplo, aquí mismo en el 356 nos establece en qué condiciones se podrá hacer a puerta cerrada. Es decir, no público. Número 1, cuando afecte directamente al pudor. ¿Cuáles son los delitos que afectan al pudor, compañeros? Delitos que afectan al pudor. Podría entrar violación ahí. Vean el artículo 173 del Código Penal. Arriba, donde está el título, arriba del 173. ¿Qué dice ahí arriba? De la violencia sexual. ¿Y qué más? No solo violencia sexual, son dos tipos de delitos. ¿Cuáles son? Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Sí, son dos, Mirna, son dos tipos de delitos. Ahí hay dos tipos de delitos. Número 1, delitos contra la libertad sexual. Número 2, delitos contra la indemnidad sexual. Son dos tipos de delitos. Contra la libertad sexual, contra la indemnidad sexual. Contra la libertad sexual es violación y agresión sexual. Y contra la indemnidad sexual es exhibiciones obscenas y no me recuerdo cuáles son los otros que están ahí. Pero además también, vean artículo 191, arriba del 191, ¿cuáles está? ¿Qué dice ahí? De los delitos de explotación sexual. Sí, entonces tenemos tres delitos, Jocelyn, tres tipos de delitos que afectan el pudor. Delitos contra la libertad sexual, delitos contra la indemnidad sexual, delitos de explotación. Son tres delitos. Ahora, si ustedes ven aquí en la pantalla donde dice el 356 del procesal penal, dice cuando afecte directamente el pudor. En el Código Penal no hay ningún delito que regule el pudor, no hay delitos que regulen eso. Esto es doctrinario. Doctrinariamente diríamos que los delitos que afectan al pudor, que regula el 356 del procesal penal, son los delitos contra la libertad sexual, contra la indemnidad sexual y los delitos de explotación que contiene el Código Penal.
Esos serían los delitos contra el pudor. Va. Ahora, siguiendo aquí adelante con este numeral primero del 356. Dice, cuando afecte la vida o la integridad física de alguna de las partes o persona citada. Esto es, por ejemplo, no tiene que ver con los delitos de homicidio y asesinato, sino que lo que tiene que ver es cuando la participación de una persona en un proceso ponga en peligro su vida. A eso es a lo que se refiere este numeral. Cuando dice esto de la vida, dice, aquí lo que deben entender ustedes es que lo que se está diciendo es que cuando la participación de una persona en un debate pueda poner en riesgo su vida o su integridad personal, como por ejemplo el caso de un testigo, un testigo que llega a declarar y que que tal vez era testigo protegido y que se corre en riesgo por su vida, por lo que va a declarar. O por ejemplo un colaborador eficaz. A eso es lo que se refiere. Bueno, numeral segundo, cuando publicidad, cuando peligre un secreto oficial, particular o comercial, como por ejemplo la fórmula del pollo campero, o la fórmula de la Coca-Cola. Discutir ese tema, entonces ahí puede afectar un secreto comercial. Cuando esté previsto específicamente, cuando un artículo de la ley diga que debe ser reservado. Vean ejemplo de un ejemplo del 356, numeral 4. Un ejemplo. Vayan a ver 485, numeral 4, creo que es. 485, numeral 5. Numeral 5. Ese es un ejemplo de que tienen a la vista, del 356, numeral 4. Un ejemplo de esto de cuando la ley dice que debe ser a puerta cerrada. Entonces sería el caso de una persona que adolezca que tenga inconvenientes en su capacidad mental, que esté incapacitada, ¿verdad? Ese sería el ejemplo. Y ahora regresando al 356, cuando se examine a un menor de edad, ahí será, entonces el debate será secreto. Bueno, entonces, compañeros, solo para irnos de este artículo, ya dejar ahí descansar al artículo 14, solo recordar entonces que el debate tiene dos etapas, digamos, hay una que es pública solo para las partes, que es la etapa de investigación, que es pública solo para las partes. Y hay otra etapa que sí es pública para todo el mundo, que es el puro debate oral y público, según los artículos 12 y 356. Y que aún ese debate que es público, aún el debate que es público, se podrá restringir la publicidad solo en los casos que regula el 356. Bueno, si seguimos con la Constitución, si continuamos viendo la Constitución, entonces, solo quiero hacerles un comentario así rapidito para que es importante que lo tomen en cuenta, que es un comercial que quiero compartir con ustedes, que solo es un comercial. Yo les había dicho a ustedes cuando vean el artículo 31,
Vean el artículo 31 y el artículo 28. Entonces, observen en el 31 y el 28. ¿A quién se le aplica el 31 y el 28? Observen, esto es lo que se llama categorías de aplicación o ámbito de aplicación de la ley. Es decir, ¿hasta dónde llega la ley? Si nosotros lanzamos el artículo 28, como que fuera una atarraya, el 28, y lanzamos el 31, ¿hasta dónde alcanza? Entonces ahí diríamos nosotros, compañeros, que como el 28 dice todos los habitantes, dice los habitantes, y el 31 dice toda persona. Entonces, cuando yo pienso en ahí lo que yo tengo son sinónimos, toda persona y habitantes. Porque habitante es quien tenga los pies en este territorio. Ese es habitante. Y toda persona, pues toda persona. Entonces, cuando dice toda persona o dice habitante de la ley, ahí estamos pensando en toda persona, no importa si es mayor de edad, menor de edad, hombre, mujer, no importa si es guatemalteco, no importa si es ruso, no importa si es venezolano, siempre y cuando esté en Guatemala. Y otra cosa importante, no importa el estatus migratorio. No importa si es mayor de edad, menor de edad, si está 3 veces mojado o cómo esté. Siempre y cuando esté en Guatemala, se aplica el 28 del 31. Ahora, pero diferente, compañeros, diferente. Vean el artículo 137 de la Constitución. 137. ¿A quién se le aplica el 137? Los guatemaltecos. Ahora vean el 136. Solo a los ciudadanos. Entonces, observen, compañeros, que ciudadano y guatemalteco no es lo mismo. No es lo mismo. Y ahora vean el 144. ¿A quién se le aplica el 144? A los nacidos en territorio de la República de Guatemala. Sí, pero ¿cómo se les identifica? Ahí está en el 144. ¿Guatemaltecos? No, no es guatemaltecos. Ahí le falta algo. Guatemalteco. Nacionalidad de origen. No, ¿guatemaltecos qué? Guatemaltecos de origen. De origen. Va. Ahora vean que el guatemalteco del 144 no es el mismo del 146. Va. Entonces ahora yo lo que les quiero recomendar, compañeros, es que cuando hablemos de leyes, siempre pónganle atención a quién se le aplica esa ley, hasta dónde llega el ámbito de aplicación de esa ley. Veamos, por ejemplo, cuando la Constitución dice guatemaltecos, cuando la Constitución dice guatemaltecos, lo que vimos en el 137, así como lo vimos en el 137, cuando la Constitución dice guatemaltecos, ahí se está refiriendo a dos, al 144 y al 146. Entonces, cuando la Constitución dice guatemaltecos, se está refiriendo a los del 144 y a los del 146. Pero cuando la Constitución dice guatemalteco de origen, solo se refiere al del 146. Ahí ya no entran los del 144. Perdón. Cuando la Constitución dice guatemalteco de origen, se refiere nada más a los del 144. Ahí ya no entran los del 146. Y cuando la Constitución dice ciudadanos,
Vean quiénes son ciudadanos en el 147. ¿Quiénes son los ciudadanos? Vean que ahí les piden guatemaltecos y además mayores de edad. Entonces observen ustedes en el 147 que en el 147 ahí no van menores de edad. No entran los menores de edad. ¿verdad? Observen ustedes que ahí, compañeros, no entran los menores de edad. ¿verdad? Ahí entran solo mayores de edad y que sean guatemaltecos. ¿verdad? Entonces, es bien importante que tengan presente esto. Cada vez que hablemos de leyes, compañeros, es a quién van dirigidas. Porque se les va a evitar cometer errores de aplicación. ¿verdad? Tomen en cuenta siempre a quién va dirigida la ley. Para que ustedes no van a estar invocándole a alguien que no es aplicable o a alguien que sí. Entonces, por ejemplo, para ser presidente de la República se necesita ser guatemalteco de origen. Pero para ser diputado puede ser cualquiera de los dos, de origen o puede ser del 146. Y además debe ser ciudadano. Entonces, siempre les recomiendo tener presente esto. Y eso nos va a evitar que cometamos errores de interpretación o de aplicación de la ley. Regresemos entonces, compañeros, al artículo, el artículo 16 de la Constitución. No vamos a abordar el 15, porque el 15 yo entiendo que lo ven mucho ustedes en Introducción al Derecho y también bastante en penal. Ahora se comprende lo del uruguayo, dice Selvin. Sí, realmente si un guatemalteco, una persona es hija de guatemaltecos, no importa dónde nazca, aunque nazca en el extranjero, es guatemalteco de origen. Ese es el jus sanguini, lo que se llama el jus sanguini, el derecho de la sangre. Sí, es guatemalteco de origen. No importa dónde haya nacido, siempre y cuando la persona sea hijos de guatemaltecos, de padre o madre o de los dos, o solo el papá o solo la mamá, no importa dónde haya nacido, siempre se le considerará guatemalteco. ¿Dónde están las firmas? Dice Baltasar. No sé qué firmas, pero siempre se le... ya ahora ya capté. Yo no sé por qué con el señor Arévalo había tanta confusión por ese tema de que había nacido en Uruguay, porque si él es hijo de un guatemalteco, no importa que haya nacido en Uruguay. Entonces yo no sé de dónde, por qué se complicaron tanto, si está claro en el artículo 144 de la Constitución. Entonces, él es guatemalteco de origen, ¿verdad? Y puede ser presidente de la República, no importa que haya nacido en Uruguay, ¿verdad? No importa en ese caso. Ahora, lo de las firmas, ese es otro tema, pues, ¿verdad? Es tema de política, Daniel, es un tema de política, ¿verdad? Bueno, entonces, pero de eso se trata, que si ustedes saben bien, ustedes van a saber aplicarlo correctamente. Bueno, regresemos al 16, compañeros. Vamos al 16 de la Constitución. Y antes de hablar del 16, yo quisiera preguntarles aquí, viendo el 16. Veamos el 16, compañeros. Pues ver el 16 es fácil. Yo lo que les quiero preguntar es, ¿cuál es el efecto jurídico? ¿Cuál es el efecto jurídico que en el artículo 16, diga en proceso penal? Que diga eso, nada más. Heather, ¿cómo es Heather? Yo solo una vez participó usted, Heather, y ya nunca más la volví a ver. Vamos a ver, hoy queremos escucharla nuevamente. Segunda vez en todo el semestre, Heather. Sí, licenciado, dígame. Primero verla nuevamente, segunda vez que la voy a ver en todo el semestre. Ahí está. Tengo la cámara encendida. Heather, ¿qué significa
¿qué quiere decir o cuál es el efecto jurídico que diga en proceso penal y lo que dice después? Pero no me interesa lo que dice después. Lo que yo quiero saber es cuál es la interpretación, el efecto jurídico de esas 3 primeras palabras que están en amarillo. En proceso penal, no sé, supongo que la persona tiene que estar en un proceso, en un juzgado para que se pueda aplicar ese artículo. Ajá, sí, pero eso es lo que dice ahí, pero ¿cuál sería el efecto en relación al derecho guatemalteco que diga eso? Déjeme pensar, licenciado. ¿Qué es? Bueno, Fernanda, hoy sí, gracias, Heather. Hoy quería ver la segunda vez que la veo en todo el semestre, Heather. Averiguar. ¿Qué iba a decir, Heather? El proceso penal es como averiguar el hecho o la falta que se cometió. A eso se refiere. Vamos a ver ahorita. Fernanda, perdón, Fernanda, dígame, entre, pase adelante. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Hola, Fernanda. Dígame, Fernanda, ¿cuál es el efecto jurídico de que diga en proceso penal? ¿Cuál es el proceso jurídico? No, el efecto jurídico que diga en proceso penal. No sabría decirle, licenciado. ¿Cómo repercute en el derecho de guatemalteco que diga en proceso penal? Eso es cómo afecta o cómo se aplica o cómo lo entiendo. Bueno, yo proceso penal lo entiendo como que están cumpliendo una falta, un delito que conlleva una consecuencia, por así decirlo. Más o menos. Vamos a ver. Gracias, Fernanda. Evelyn Grijalva. Evelyn, no nos escriba, veámonos. Ailí. Yo recuerdo, pero estoy ordenando mis ideas, que usted nos decía que la declaración antes de la investigación preliminar no tenía valor probatorio. No sé si a eso se refiere. No, Evelyn, tiene razón usted, pero no es eso, porque eso viene más adelante. Eso es después, mejor. Yo lo que quiero ahorita es aún no he entrado al 16. A mí me interesa solo eso de en proceso penal, nada más. ¿Cuál es el efecto que ahí diga en proceso penal? Porque también... El orden, no. Disculpa, Evelyn. No tengo esperanza. Pues, ¿qué dijo Heather? ¿Restablecer el orden? No, vamos a ver, no es eso. Evelyn, pues sí. Lo que me surge como idea es de que yo creo que usted era que nos comentaba que las madres no tenían la obligación de denunciar a los hijos. Lo estoy confundiendo del licenciado. Entonces, al decir que la declaración contra sí y contra parientes es que exime de responsabilidad penal. Sí, pero no es esa parte. Aún no he entrado a esa parte. O sea, Nínive. Gracias, compañeras. Nínive. Buenas noches, licenciado. Yo entiendo que proceso legal es cuando una persona ha cometido un delito y entonces un juez ya ha emitido una orden para que se ligue a proceso a esta persona por el delito, falta o infracción cometida. Ajá. Sí, ese es el proceso penal. Eso que usted me está planteando es el proceso penal. Yo lo que es cuál es el efecto que tiene en relación al derecho. ¿Verdad? Vamos a ver, Jocelyn, ¿qué quería decir? Doris, ya vamos, Doris, la estoy dejando. Jocelyn. Sí, Lick, buenas noches. Buenas. Díganos. Yo entiendo que el proceso penal es desde que inicia la primera declaración hasta toda la parte intermedia, hasta la sentencia, y pues no pueden declarar ningún familiar. Sí, va. Miren, compañeros, voy a retomar algo de lo que dijo, de lo que está diciendo Jocelyn en este momento. Vean ustedes primero vean la diferencia, las diferencias en cómo está redactada la ley.
Fíjense, compañeros, por ejemplo, vean el artículo 12. Vean el 12. La ley también tiene momentos, tiene etapas o tiene un momento de aplicación. Miren, por ejemplo, el 12 dice, nadie podrá ser condenado. Condenado. O sea, vean que el 12 está hablando de todo tipo de proceso, aún el proceso penal también, pero está hablando de todo tipo de proceso, pero también del proceso penal, pero está señalando un momento. Y el momento es, dice, nadie podrá ser condenado. O sea, el momento es el final del proceso. Vean que aquí está hablando de la condena, y la condena se da en la sentencia, y la sentencia es con la que termina el proceso penal. Entonces vean ustedes que el 12 está diciéndonos durante todo el proceso penal, pero especialmente en la condena, nadie puede ser condenado si no hay tal cosa, si no hay derecho de defensa. Ahora vean, por ejemplo, cómo está redactado el 14. Dice, toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente. ¿Y en dónde? En sentencia. En sentencia. Quiere decir que la presunción de inocencia se resguarda en todo el tiempo, pero no va a afectar, pero el acto fundamental es en la sentencia. Ahora, diferente es el 16. Porque el 16 dice, en proceso penal, ahí está hablando de todo, desde el principio hasta el final. Nadie puede declarar contra sí mismo, pero yo les decía que no es esa parte la que me interesa, es específicamente las palabras en proceso penal. Mirna, ¿quería decir algo? Sí. Mirna. Perdón. Sí. Dígame, Mirna. Yo entiendo que es como, digamos, justamente como usted lo explica, ¿verdad, licenciado? Es toda la parte en donde va el tema de la investigación, el tema de la presentación de pruebas, justamente la declaración de los testigos, de hecho, hasta la declaración de la persona que está siendo imputada va en esa parte, ¿verdad, licenciado? Es digamos, es toda la fase para declarar y determinar que la persona es culpable o inocente, ¿verdad? Bueno, está bien, Mirna, gracias. Espéreme. Solo oigamos a Hugo y después ya resolvemos. Hugo. Gracias, Lick. Buenas noches. Fíjese que yo entiendo del artículo 16 de la primera parte que es exclusivamente el derecho penal. Eso es lo primerito de lo que yo entiendo. ¿Y cuál es el efecto jurídico, Hugo? El efecto jurídico del derecho penal. Pues, ahí es donde todavía Ajá. Sí, pero mire, pues, Hugo, lo que usted me está diciendo es lo que dice el artículo. Eso ahí está, dice, en proceso penal, ¿va? Eso es lo que usted me está repitiendo. ¿Cuál es el efecto jurídico de eso? Bueno, miren, pues, Doris. Ahí estoy pendiente todavía. Yo vi que Doris lo escribió, pero no quiero escrito, Doris. Usted diga aquí. Hola. Eso. Pues, Doris, ¿qué dijo así usted? Que, o sea, se refiere que no puede, o sea, solo en penal, no en mercantil, no en civil, no en notariado, no en todas las ramas, solo únicamente en penal. En las otras ramas entiéndase que sí se puede declarar lo que dice el artículo. Exactamente. Vean eso que dice Doris. Eso es, compañeros, ese es el efecto jurídico que del 16 diga en proceso penal. Prácticamente nos está diciendo, en el proceso penal no se puede, pero en los demás, sí. Por ejemplo, si yo tengo un juicio de alimentos y yo voy a demandar a mi esposa en juicio de alimentos, yo ahí sí voy a poder declarar contra mi esposa y contra mis hijos también, ¿verdad? Y yo puedo demandar a mis hijos y declarar contra mis hijos. En un juicio de divorcio, yo puedo declarar contra mi tóxica, ¿va? Mi tigra. Yo puedo declarar contra la tigra en un juicio de divorcio.
ahí sí puedo declarar contra ella. Y yo le voy a decir al juez, yo le puedo decir al juez o jueza, mire, yo barría, trapeaba, yo lavaba trastes, yo trabajaba, limpiaba la casa, cuidaba a los niños, lavaba, bañaba a las mascotas, trapeaba, barría, planchaba y todo. Eso hacía yo. ¿verdad? Yo sí puedo declarar en todos los procesos en contra de mis hijos, de mi esposa, de mis hermanos. Sí, Ingrid, yo he sido víctima de eso. Entonces, yo sí puedo declarar contra mi familia en un proceso civil, por ejemplo, o en un proceso mercantil, dijo Doris, o en un proceso laboral. Pero lo más común son los procesos de familia, por ejemplo. Entonces, yo sí puedo declarar contra mi esposa porque le hizo algo a mis hijos, por ejemplo, o porque me hizo algo a mí, ¿verdad? Porque me maltrató con el látigo de la indiferencia, ¿verdad? Algo así. Entonces, yo sí puedo demandarla a ella por eso. Entonces, y ahora, entonces, lo más importante, número uno, tener presente eso, el efecto jurídico de que diga el 16 en proceso penal. Ahí me está dejando, ahí es como quien dice, en proceso penal no, en los demás sí se puede. Dele. Eso es lo que nos está señalando entonces. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí, compañeros, tiene que ver con lo que yo les decía hace un rato. Pónganle atención. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley? Pónganle atención a eso, a lo que se le dice categoría de aplicación o ámbito de aplicación de la ley. Entonces, tomen en cuenta que la ley tiene diferentes ámbitos. Ámbito temporal es el tiempo de aplicación de la ley. Ámbito material, esto sería un ámbito material de aplicación, es decir, ¿en qué materia se aplica esto? Ese sería el ámbito material de aplicación. Entonces, tienen que ponerle, cuando ustedes lean leyes, artículos, pónganle atención a dónde se aplica, a quién se aplica, hasta dónde se aplica, cuándo se aplica. Pongan atención a eso. Es importante que que pongan atención a eso. Entonces, en este caso, tenemos que el artículo 16 se aplica solo, nada más, al derecho penal. Nada más. Eso quiere decir que en laboral sí se puede, en familia sí se puede, en divorcio sí se puede, en mercantil también se puede. Va. Ahora veamos qué más señala el artículo 16. Dice, en proceso penal, vean cómo dice, ninguna persona puede ser, y ahora aquí viene otra cuestión importante que deben tomar en cuenta ustedes, que es algo que es muy relevante y muy importante. Dice, no puede ser. ¿Qué no puede ser? Dice, obligada. ¿Ah? Esto es otro efecto jurídico, compañeros. Este es otro efecto jurídico porque dice, no puede ser obligada. Pero lo que significa es que si quiere hacerlo voluntariamente, sí puede. O sea, voluntario sí. Obligado no. ¿Va? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, que obligada no puede ser, pero si quiere sí. Entonces, sí se puede declarar contra un familiar. Sí se puede declarar. Perdone la interrupción, ¿Qué manda? pero eso se refiere también que en los demás procesos sí puede ser obligada, entonces. Exactamente. No, no, obligada no. Quiere decir que en los demás procesos puedo. Bueno, usted dice que si en un juicio de familia puede ser obligada. Exacto, sí puede ser obligada. En un juicio de alimentos puede ser citada a declarar como parte. Hay un medio de prueba que se llama declaración de parte. Y ahí sí ahí me obligan a responder. Ahí estoy obligado a responder. Obligado. Sí, pues gracias, Lick. Y en cambio aquí en el derecho penal, aquí interprételo bien. No dice que no se pueda, dice que obligarme no. Entonces, cuando ustedes leen el artículo 16, dice, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo. Pues si quiere, sí.
Pues si quiere, sí. Ahora, muy importante, esto creo que, no sé si Mirna o quién de ustedes sí, Mirna creo yo, que recordó, alguien de ustedes me recordó, o Jocelyn, que no se puede declarar contra sí mismo. Perdón, que el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio y que solo se puede declarar ante juez. Claro, si aplicamos aquello que está en el artículo 8 y el artículo 9 y lo tomamos en cuenta acá, cuando dice ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo, quiere decir que si yo quiero declarar contra mí mismo, diría el Huiteco, sí se puede. Contra mí mismo, sí, siempre y cuando lo haga frente a juez. Siempre y cuando sea contra juez, frente a juez y involuntariamente. Y igualmente, ¿qué manda Nínive? Ni contra su cónyuge o persona o parientes. ¿Qué manda Nínive? Gracias, licenciado. Mire, con una consultita que no tiene mucho que ver con el tema, pero por ejemplo, cuando pasa algún delito, cualquier situación, uno está obligado a dar los datos de su cónyuge, por ejemplo, por decirle algo, que el esposo haga algún escándalo en la vía pública, qué sé yo, y pasa la policía y ahí está uno de esposa y entonces le dicen, mire, deme los datos. ¿Hay algún artículo que diga que uno sí está obligado a dar datos de su cónyuge o no está uno obligado o no sé si me puede apoyar con... Bueno, no, es que yo no es que no pueda apoyarla. Lea el 16. Que aplique su duda y vea el 16. ¿Qué le dice el 16 de su duda? Y adicionalmente, vamos a ver, compañeros, por favor, el artículo 212, numeral primero del procesal penal. Ese tiene que ver con el 16, aprovechando que Nínive lo mencionó. 212, numeral primero. En el caso del 212, el artículo 212 viene desarrollando, ¿qué tema viene desarrollando el 212, compañeros? Excepciones de las obligaciones de declarar. Sí, pero regrese un poco, Ingrid, ¿de qué está hablando? ¿De quiénes está hablando el 212? Regrese un poco en su código y encuentre cuál es el tema que desarrolla el 212. Testimonios. Testimonio equivale a testigos. Testigos. Entonces el 212 viene hablándonos de testigos. Que era lo que Nínive decía, ¿va? Nínive se convirtió en testiga de lo que hizo su esposo. Pero ¿por qué menciona al esposo Nínive ni que los esposos hiciéramos eso? Usted diga su primo. Son unos santos. Los primos o su hermano o algo así, pero no esposo. Yo siento como que esa es violencia de género. Sí, no, eso ya es directamente contra nosotros, esa alevosía en despoblado y nocturnidad. Cuando una madre está en estado de alcohol y hace algún escándalo en la vía pública. Ahí sí, eso sí es más probable. Entonces, compañeros, el 212 lo que desarrolla son testigos. Y por ejemplo, el caso que Nini me mencionó, de que alguien le diga que le pide información, ella se convierte en testigo. No le dieron gastos. Entonces, se convierte en testigo. Entonces, aprovechemos, Nínive, ¿qué dice el 212? Los parientes, cuando sus declaraciones puedan perjudicar a sus familiares dentro de los grados de ley. Le falta el principio, léalo completo. Bueno, es una invocación muy bien. truncada. Muy bien. Artículo 212, excepciones de la obligación de declarar, no están obligados a prestar declaración. 1. Los parientes, cuando sus declaraciones puedan perjudicar a sus familiares dentro de los grados de ley. Los adoptantes y adoptados, los tutores y pupilos recíprocamente, aunque pupilos no me pierdo ahí, en los mismos casos. Sin embargo, podrán declarar previamente advertencia de la excepción cuando lo desearen. Sí, eso de esa última parte donde dice previa advertencia de la excepción cuando lo desearen, eso de previa advertencia, eso significa que cuando estamos en una audiencia o en un debate o frente a un juez
llaman a un testigo y entonces el testigo se presenta ante el juez y entonces el juez le dice, mire, señor, usted pasa adelante, sí, siéntese. Usted ha sido llamado a declarar como testigo. Quiero que me dé los datos sus datos de información personal. Entonces él dice, soy Pedro López, guatemalteco, etcétera, etcétera. Y el juez le dice, indíquenos, por favor, cuál es la razón o la relación que usted tiene dentro del presente proceso. Entonces él dice, es que yo soy hermano del acusado, o yo soy papá del acusado, o como dijo Nínive, yo soy esposo del acusado. Entonces el juez, en ese caso, cuando el juez se da cuenta del parentesco que hay, le hace una advertencia. Le dice, señora, le advierto que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución y de conformidad con el artículo 212, numeral primero del Código Procesal Penal, usted no tiene obligación de declarar como testigo, ¿verdad? Usted tiene el derecho de excusarse a declarar. Un paréntesis, compañeros. Voy a abrir un paréntesis. ¿Saben por qué es eso que el juez le advierte que tiene el derecho a no declarar? Porque en nuestro país, declarar como testigo es obligado, ¿verdad? Fíjense, compañeros, que denunciar no es obligado. O sea, denunciar no es obligado, un hecho delictivo. Pero ser testigo, declarar como testigo, eso sí es obligado. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden ir por la calle y ustedes ven un accidente o un delito o algo y ustedes se quedan callados, si no denuncian, no hay problema. Salvo que fuera un niño. O sea, si es un niño, sí hay obligación. Pero si, digamos, yo veo a dos adultos que están peleando entre ellos y un adulto saca un cuchillo y hiere a otra persona, yo los miro y yo me voy. Yo no tengo obligación de declarar, de denunciar. Pero si a mí el Ministerio Público después, a los meses, me manda a citar y me manda a llamar para que yo preste declaración en calidad de testigo dentro del proceso tal, eso sí es obligado. Ser testigo, declarar como testigo, si ya me citaron, eso sí es obligado. Y ahí sí me pueden procesar si yo no declaro, si yo me quedo, yo no quiero declarar. Ahora, en el caso de familiares, por eso el artículo 212 señala que se le advertirá previa advertencia a la persona. Entonces es ahí donde el juez le dice, mire, señora Nínive, derivado del parentesco que usted tiene con el sindicado entre el presente proceso, me permito informarle que usted goza del derecho de abstenerse a declarar como testigo, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución y 212, numeral primero del Procesal Penal. Le pregunto, ¿desea usted declarar? Y si ella dice, no, licenciado, yo no quiero declarar, no hay problema. En el caso suyo, muchas gracias por haber venido. Por favor, retírese. No hay inconveniente, ¿verdad? Entonces, ahora, si ella dice, señor juez, yo sí quiero declarar, entonces en ese caso el juez le dice, bueno, yo ya le hice la salvedad, usted quiere declarar, bienvenida, declare. Porque como les recuerdo en el 16 dice, lo que no puede ser es obligado, pero si quiere hacerlo, sí lo puede hacer. Igual es el 212, obligado no, pero si quiere hacerlo, lo puede hacer. La obligación del juez es advertirle que goza el derecho de no hacerlo. Allá usted decide. Y esta garantía tiene que ver, compañeros, porque imagínense ustedes las consecuencias familiares, morales, sentimentales, etcétera, que pueden implicar que acuérdense que en un testigo hay un principio que se llama que lo que prueba para uno, prueba para todos. Y hay otro principio que se llama la mancomunidad de la prueba, la comunidad de la prueba. Quiere decir que la prueba le pertenece al proceso, es de todos. Entonces, en el proceso penal no es cierto aquello que a veces ven ustedes en las películas que dice, voy a traer a un testigo que es mío. Es mi testigo. No. En el proceso penal, cuando una persona declara en un proceso penal, es testiga del proceso.
Entonces, así como puede ayudarme a defenderme, también me puede hundir. Y por eso es que hay que tener cuidado con los familiares cuando declaran, porque a veces me terminan hundiendo. Perdón, Jorge Eduardo, dígame. Mire, y en el caso de Sicavisa. En el caso, pero ¿en cuál de lo de Sicavisa? Porque como ahí pasó mucho. En el caso de la mamá que al final se fue presa la señora. Sí, pero lo que pasa con la señora, ¿saben ustedes? Yo fui quien recibió a los, ese caso que menciona Jorge Eduardo, yo fui el que recibió a los niños Sicavisa cuando vinieron de México. Yo tuve la oportunidad de recibirlos, yo era el jefe de Alba Kenneth y a mí me tocó irlos a recibir al aeropuerto de madrugada. Pero este es un comercial, ¿va? Ahora, aprovechando lo que decía Jorge Eduardo, estoy leyendo lo que dice Daniel. Daniel dice la peor cuña, la del mismo árbol. No, Daniel, aquí ese argumento que usted está dando es argumento de otras profesiones, de trabajadora social o de psicólogo o de una cosa rara, pero no de abogado, Daniel, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con la señora Sicavisa? No es la señora Sicavisa, ¿va? Ella es la mamá del señor Barrera. Lo que pasa es que ella mintió en el proceso. Entonces, miren pues, la mamá no está obligada a declarar como testigo, ¿va? Ni la esposa, ni la hermana, ni los hijos, a declarar como testigos. Pero ayudar a la persona a fugarse, ocultar a una persona que anda huyendo, contribuir a ocultar evidencias, falsear información, eso no es lo que dice el 16 ni el 212. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Es decir, vean por ejemplo en el 212 que ahí en el numeral 2 están los abogados, ¿verdad? Ahí están los abogados. Entonces, por ejemplo, Selvin menciona a la señora del servicio doméstico que sirvió de testigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la señora del servicio doméstico y la mamá de Carlos Barrera? ¿Cuál es la diferencia de ellas dos? La señora que trabaja en la casa, muy importante, compañeros, que ahora se dice trabajo en casa particular, ¿verdad? La trabajadora de casa particular es lo que antes se decía servicio doméstico, la señora, la muchacha de la casa y estas palabras que se usan. Ahora el término correcto es trabajadora en casa particular. La señora que trabajaba en casa particular, ella fue llamada a declarar como testigo. Entonces ella fue testigo de los hechos. Ahora, la diferencia con la mamá de Carlos Barrera es que la mamá de Carlos Barrera ayudó a que él se fuera del país. Le estuvo mandando dinero para que él estuviera fuera del país. Y según dicen, eso no me consta, pero según dicen, ella ayudó a ocultar evidencia. Ella ordenó que se lavara la casa, que se trapeara la casa y que se limpiara la casa. Entonces, eso ya no la vuelve testigo. Eso la vuelve en encubrimiento o en complicidad del hecho. Entonces, la diferencia, Jorge, es que la señora, ella no fue procesada por ser testigo. Ella se volvió cómplice o encubridora, Fernanda, o cómplice o encubridora, ¿verdad? A diferencia de la señora de trabajo particular, que ella sí fue testigo, pero la otra, la mamá, ella ayudó. Es importante en este momento, Jocelyn, ¿qué me quería decir? Recuérdenme que les tengo que hablar de los abogados. Jocelyn. Y gracias, Lick. Es que fíjese que me surgió una duda respecto a esto que usted dijo del encubrimiento. Estaba viendo en el artículo 475 del Código Penal que habla del encubrimiento impropio, que tiene una exención en el artículo 476 y ahí indica que, se lo voy a leer,
Están exentos de pena quienes hubieran cometido delitos de encubrimiento en favor de pariente dentro de los grados de ley, cónyuge, concubinario o persona unida de hecho, salvo que se haya aprovechado o ayudado al delincuente a aprovecharse de los efectos del delito. Supongo que por esto último es que se fue detenida la señora. Sí, exactamente. Miren, compañeros, lo que decía Jocelyn. Si yo sé que mi esposa cometió un delito y yo lo que hago es quedarme callado, no hago nada, solo me quedo callado, ahí se aplicaría lo que Jocelyn dijo. Pero si yo la ayudo a huir y yo le doy dinero para escapar y yo ayudo a lavar la escena del crimen, entonces eso ya es otra cosa. Eso es lo que pasó. ¿Saben que eso pasó? Fue muy parecido a lo que pasó en el caso de Monseñor Gerardi. Por ejemplo, ustedes se recordarán que hubo, o no sé si se recordarán que hubo un sacerdote, no me recuerdo el apellido de él ahorita, que él estuvo procesado, preso también, un sacerdote por el asesinato de Monseñor Gerardi. Orantes. Orantes. Muy bien, Rosalba, muy bien. Ahora, ¿por qué Orantes, y Jorge Eduardo también, por qué Orantes fue vinculado al proceso? Porque Orantes hubo declaración de la señora de la limpieza que dijo que él le había ordenado lavar la escena del crimen y que él le ordenó limpiar la escena del crimen. Entonces, eso es otro tema, ¿va? Entonces, deben separar esa parte. Ahora, ¿por qué mencionaba yo el tema de los abogados? ¿Va? ¿Por qué hablaba yo de los abogados? Porque ustedes han visto que hay mucho abogado que ahora lo han procesado. Por ejemplo, abogados conocidos lo han visto últimamente. Por ejemplo, la abogada del caso de la CICIG, ¿verdad? La abogada recién del caso de la CICIG, la licenciada que está detenida recientemente. ¿Por qué ella? Y entonces todo el mundo dice, es que ella es abogada. Ella era la abogada, es cierto. El problema de los abogados, compañeros, es que los abogados estamos obligados a dar asistencia jurídica, asesoría jurídica. Cuando digo jurídica significa legal, en el marco de la ley. O sea, yo sí puedo hablar con mi cliente, digamos, yo sí puedo tener un cliente que es mi cliente y que me llama un día y que me diga, licenciado, quiero hablar con usted. Va, venga, y habla conmigo. Mire, yo le di muerte a una persona. Yo le disparé, yo hice tal cosa, yo tal cosa. Y entonces yo le digo a él, yo le digo, mire, señor, lo que podemos hacer aquí es presentarnos al juez, colaborar en el proceso, aportar la prueba que usted tenga, infórmeme con detalle qué pasó, déjeme ver de toda la narración qué testigos podemos obtener, a quién podemos pedirle apoyo. Y además vamos a ofrecer a un psicólogo como testigo y vamos a aportar prueba en el proceso. Yo sí puedo hacer eso. Pero lo que yo no puedo hacer, aunque yo sea abogado, y ese es el problema más serio de los abogados últimamente, que por eso ven ustedes tanto abogado que está procesado, es porque los abogados no podemos aconsejar delitos. O sea, los abogados no podemos estar aconsejando delitos, aunque sea mi cliente. Es decir, para defender a mi cliente, yo no puedo aconsejarle delitos, no puedo ayudarlo, a asesorarlo a cometer delitos. Entonces, si yo le digo a mi cliente, por ejemplo, va, mire, usted lo señalaron de asesinato, ¿dónde está usted? Fíjese que yo estaba en tal lugar y yo ahí le disparé. Va, ¿sabe qué? No diga eso. Diga, vamos a decir que usted estaba en Petén. ¿Tiene conocidos en Petén? Sí, yo tengo uno de mis cuates. Llámelos y dígales que cuando les llamemos y pregunten, digan que usted estaba ahí con ellos y diga tal cosa. Eso es asesorar un delito, eso es mentir. Entonces, yo, abogado, no puedo asesorar delitos, ¿va? Fíjense, compañeros, que yo tengo un amigo real que estuvo preso 5 años. Y él estuvo preso siendo abogado 5 años, pero ¿por qué estuvo preso él 5 años? Porque en una ocasión lo llamaron por teléfono y él estaba en el teléfono y le dice la otra persona, hola, Milik, hola, ¿cómo está? Mire, Milik, fíjese que tengo una pistola usted,
pero no mira usted que no encuentro el que me la vendió, pero la pistola es mía, pero no encuentro quién me la vendió y yo necesito cambiar, ponerla a nombre de otra persona porque se la vendí, pero no tengo los documentos, no tengo cómo y no encuentro al anterior dueño. Entonces viene el abogado y con tal de ganarse unos miseria de centavos, porque es una miseria, dice, mire, ¿sabe qué? No hay clavo, hombre, no hay clavo. Hagamos una declaración jurada donde usted dice que usted ha tenido esa pistola 10 años y que usted la ha tenido siempre y que ahora la quiere vender a ese su cuate. No hay clavo, hombre, hagamos el acta. Hasta bueno, buena onda, Lick. Bueno, ¿y cuánto me va a cobrar por eso? 350. Buena onda, Lick. Resulta que esta persona que lo estaba llamando, lo estaba dándole seguimiento a la policía porque esta persona estaba vinculada al asesinato de unos investigadores del Ministerio de la Policía. Y el arma era con la que habían matado a uno de esos investigadores. Entonces, ¿ahora qué hizo la policía? El abogado estaba aconsejando mentir, cometer un delito. Y por esa llamada estuvo preso 5 años. Entonces, hay una diferencia entre ser testigo y contar algo que yo viví, que es real, que es cierto y que yo viví, en aconsejar delitos. Los abogados no podemos aconsejar delitos. No somos asesores de los delincuentes. Nosotros solo damos asesoría jurídica, legal, ¿verdad? Lisette, perdón, no le di la mano. ¿Qué quería decir? Bueno, ya. A mí, licenciado. ¿Qué manda? Ya no. Perdón, licenciado. Bien, es que solo le quería, con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente de la madre que no podría declarar. Ajá. No sé si estoy mal, pero yo me recuerdo que en el examen parcial que tuvimos de Derecho Penal, si no estoy mal, no sé si alguno de mis compañeros me puede corregir si tal vez yo estoy mal, donde decía, el caso decía de que el esposo había matado a la esposa y la madre la había ayudado a deshacerse del cuerpo, o sea, y a los 6 meses habían encontrado el cuerpo y no sé qué. Y me recuerdo, pero no me recuerdo si fue un laboratorio o fue en el parcial, pero yo creo que fue un laboratorio. Y la respuesta que tuvimos al resolver, me recuerdo que era que la mamá no podía, o sea, no cometía ningún delito porque ella no podía declarar, aunque le hubiera ayudado a deshacerse del cuerpo. No, ella, la mamá, mire pues, colaborar con un acto sustancial para la ejecución del delito es o es cómplice o por lo menos encubrimiento, aunque sea la mamá. No es cierto que haya un eximente porque sea la mamá. Ahí lo que pasa es el caso, es exactamente el mismo caso de Sicavisa, es el mismo caso. El artículo 16 y el artículo 200 de la Constitución y el 212 no dicen que los padres puedan cometer delitos. Dice que no están obligados a declarar. Entonces, miren, pues, una mamá que está en la casa y que el hijo llega y el hijo le dice, mamá, fíjese que maté a mi esposa o maté a una persona en la calle. Esa mamá se queda callada y la mamá dice, comienza a llorar y dice, Dios mío, mi hijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes qué? Te voy a pagar un abogado, tal cosa. Y el hijo se va. Esa mamá no está obligada a llamar a la policía y denunciar que su hijo le fue a contar eso. Esa es la eximente que tiene. Nada más esa. Ahora, una mamá que llega con el hijo y le dice, mamá, fíjese que maté a mi esposa, ayúdeme a ver qué hacemos con el cuerpo. Va pues, mi hijo, voy con vos. Y ayuda a desaparecer el cuerpo. Eso no es, ahí no hay eximente. Ahí o se vuelve encubrimiento, tal como lo leyó, yo creo que, ¿quién fue? Jocelyn, no sé qué. Tal como se vuelve encubrimiento, o en su caso podría incurrir en cómplice, ¿verdad? Pero no es cierto que por ser la mamá quede exenta de responsabilidad. No puede quedar exenta de responsabilidad. Ella, eso no, ¿verdad? Eso es, no sé cómo resolvieron su caso, pero lo que yo le quiero decir a usted es que eso no puede pasar, ¿verdad?
Sí, me surgió esa duda por eso mismo, porque recuerdo que yo, al menos en mi laboratorio, había acusado a la madre de complicidad, pero me recuerdo que nos corrigieron y nos dijeron de que no, porque como era familiar, o sea, era su hijo, ella quedaba exenta de todo proceso penal o del proceso, ¿verdad? Porque por ser la mamá y que ella no estaba obligada a declarar contra su hijo, aún así le hubiese ayudado a deshacerse del cuerpo. Eso no es correcto, ¿verdad? Eso no es correcto. Ella o fue cómplice según las características o es encubrimiento. Por eso es que del artículo que nos leyó, no sé si yo sé quién fue la que nos leyó, el 476, dice a menos que haya obtenido un beneficio o haya contribuido, dice, ¿verdad? O es cómplice. Ahora miren, pues, ¿cuál va a ser la diferencia de ser cómplice o ser encubrimiento? Si antes de cometer el hecho le dijo, ¿sabes qué? Cuando la maté se me avisas, yo te ayudo a esconder el cuerpo. Entonces es cómplice, ¿verdad? Antes de cometer el hecho. Si le dice, por ejemplo, llega el hijo y dice, mamá, fíjese que yo quiero matar a mi esposa, no sé qué. ¿Sabes qué? Cuando lo hagas, me decís y yo te ayudo a ocultar el cuerpo. Ahí se vuelve cómplice. Ahí es cómplice. Pero si no sabía nada del hecho, no sabía, y después llega de último y le cuenta, mamá, fíjese que ayer la maté y ahí tengo el cuerpo. La gran, pues, te voy a ayudar. Ahí es encubrimiento. Y no es cierto que por ser la mamá no tiene responsabilidad. Eso no es cierto. Tiene responsabilidad. El único caso donde no hay responsabilidad es que no haya ninguna participación, ¿verdad? Solo es que se enteró, ¿verdad? Nada más se enteró, nada más. Y ella, la gran, y no hizo nada. Ahí no hay responsabilidad, en ese caso. Pero si ayudó, olvídese, si no, mire a la señora Sicavisa. Ese es el mejor ejemplo. ¿Va? Entonces, cuando alguien les diga a ustedes que la mamá no tiene responsabilidad, pero ¿y por qué la Sicavisa sí? La señora, la licenciada Barrera sí, ¿verdad? Esconderse de las autoridades, digamos que se escondió en la casa, Lady, se escondió en la casa. Ahí no es esconderse, ahí, digamos, no hay responsabilidad. Digamos, llega a la casa de la familia, de los padres, ahí se está, ahí no hay obligación. Pero si ella viene y le da dinero para que se vaya a esconder a un hotel o para que se vaya a otro país, ahí sí hay responsabilidad. Ahí hay, ¿verdad? Bueno, nos pasamos de la hora. Gracias, compañeros, por haberme acompañado y nos vemos para el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles, entonces. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Excelente. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.